Espíritu Santo dice así en Hebreos 13:17. Dice: obedezcan a sus pastores, léalo conmigo en voz alta. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Puede sentarse en este momento? Gloria a Dios. Muy bien, pues quiero empezar esta noche definiendo qué es la iglesia. La iglesia no es el edificio que nosotros ocupamos para celebrar nuestras reuniones. ¿Cuántos saben eso? Esto pues es un auditorio, un salón, un templo, si usted quiere le llamamos templo, pero la iglesia somos nosotros. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Pues no todos, ¿verdad? Pueden estar acá, pero pueden no ser iglesia. La iglesia es la gente comprada con la sangre de Cristo, es decir, los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuántos de esos hay aquí esta noche? Amén. Entonces, en ese sentido, la iglesia somos nosotros. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: yo soy la iglesia? Amén. Entonces, en este sentido, miren, hermanos, aprendiendo estos principios nos va a hacer mucho bien, porque eso nos va a dar ánimo, nos va a dar un aliciente para que donde quiera que vayamos procuremos dar buen testimonio. Si usted va a la terminal de autobuses, va al mercado, a donde quiera que usted vaya, ¿sí? Usted tendrá la responsabilidad de decir: yo soy la iglesia. Por lo tanto, tengo que dar testimonio que yo soy la iglesia. Ahora, nosotros como miembros individuales pertenecemos a una iglesia. ¿Qué iglesia? Bueno, hay una iglesia por la que Cristo viene. Escuche, no es una denominación, no viene por Príncipe de Paz, por Elohim, no viene por Llamada Final, no viene por la Fe Viviente, no viene por Torre Fuerte, no viene por alguna denominación, sino que dentro de cada grupo cristiano Dios tiene iglesia, Dios tiene gente que va a levantar ahí para la honra y la gloria de su nombre. ¿Sí me explico? Es decir, a nivel mundial, nosotros somos parte de la iglesia por la que Cristo viene. ¿Pueden decir un buen amén? ¿Sí? Entonces, el tema de hoy es: ¿debo ser miembro en una iglesia local? Porque hay muchos que dicen: no, pues yo ya acepté a Cristo, me congrego cuando puedo, y hasta pareciera ser que son cristianos de closet y creen que se van con Cristo. Hace mucho tiempo yo leía una nota precisamente en el periódico, decía, daban fecha cuando Cristo venía, y ahí el escritor decía: y muchos que no se conocieron como cristianos volarán al toque de la trompeta. Dije yo, eso está mal, porque bíblicamente la Biblia declara que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que los cristianos de closet, es decir, los cristianos que públicamente no se manifiestan como cristianos, discúlpeme mucho y pelee usted con la Biblia, pero según la Biblia no se van con Cristo. Porque si no se expresan públicamente que son cristianos, se están avergonzando del Señor y de su iglesia. ¿Y qué dijo Jesús en cuanto a eso? Jesús dijo: si tú te avergüenzas de mí delante de la humanidad, delante de esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de ti. ¿Qué crees? Va a estar más tremendo, porque delante de mi Padre y delante de sus ángeles, y el Señor te dirá: no te conocí, jamás supe de ti quién eras, qué hacías. Señor, pero es que mira que yo procuraba servirte. ¿En qué? A veces pensamos que estamos haciendo la obra de Dios y probablemente no estamos haciendo nada, porque hacemos nuestra propia voluntad. Entonces, a nivel mundial, nosotros somos parte de esa perla por la que Cristo viene, esa iglesia, esa novia. Pero la pregunta es: ¿debo congregarme? ¿Debo ser miembro? A veces no quisiera usar la palabra como membresía, porque esto no es un club. Sin embargo, somos parte de la iglesia. Ahora, la pregunta es esa: ¿debo congregarme en un grupo cristiano, en una iglesia local, si soy cristiano? Claro que sí, porque vuelvo a repetir, muchos que son cristianos de closet, que no confiesan con sus labios. ¿Qué significa eso? No dan testimonio, ni siquiera su muro habla de Cristo. Dijeron por ahí:
de la abundancia de tu corazón hablará tu muro. ¿Qué ponen en su muro? Desamor, indirectas, broncas, pleitos. Y no hablan de Cristo. ¿Ya se dio cuenta que hay gente así? Y hasta oran en su muro. Señor, te pido que si oras en tu muro, es decir que en la intimidad con Dios no oras. Ya se dio cuenta que de las muchachas que no pescan ni fiado. Bueno, ya no digamos las muchachas, las que están solteras y ya rebasan los 40 años, ponen: mi primer y único amor, Jesucristo. Pues sí, no hay de otra, Él te ama. Que no pesques ni fiado, no sales ni en rifa, pero ya se dio cuenta que hay gente que anda expresando así. ¿O qué significa tu apellido? Tu apellido es de alcurnia, de abolengo. ¿Qué se gana con estar diciendo esas cosas? ¿Ya se dio cuenta que hay gente así? ¿Para qué naciste? Para ser una reina, porque tienes voz de mando, voz de arcángel, ya casi, ¿verdad? Déjese de esas cosas, acuérdese de esto: de la abundancia de tu corazón hablará tu muro. No tenemos por qué estar ventilando problemas ahí, hermanos, porque somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? A medida que usted más ama al Señor, es como cuando usted está enamorado de alguien. Tal vez cuando se enamoró de la que ahora es su esposa, lo que más quería es hablar de ella. Y cuando usted se enamoró de su esposo, lo que más quería es hablar de él con todo el mundo, que supieran que lo amaba, que estaba enamorado o enamorada. Bueno, igual, exactamente igual pasa con nuestro Señor Jesucristo. De la abundancia de tu corazón hablará tu muro. Y el pueblo de Dios dice: amén. Tenemos que hablar estas cosas porque estamos en la era virtual, en la era cibernética, en la era donde tenemos que usar los medios, pero con mucho cuidado. Ahora, regresando a este asunto de la iglesia, ¿debo congregarme en una iglesia local? Claro que sí. La respuesta es sí, y siempre sí. Porque muchos dicen ser cristianos y no le rinden cuentas a nadie. Entonces no son ovejas. Bíblicamente creo que son cabritos. Están de evento, ya va a haber un congreso, ya va a haber un concierto, ya va a haber no sé qué. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que muchas veces ni siquiera apoyan a su iglesia local. Hay un evento con una cuota de recuperación en su iglesia local, pues ¿qué creen? No vienen. Pero a otro congreso sí van, con mucho gusto. Y entonces, si Cristo viene, dijeron los chavos: ¿qué onda, verdad? ¿Qué va a pasar contigo? Entonces, ¿debo congregarme? ¿Debo ser miembro en una iglesia local? La respuesta es sí. ¿Y el pueblo de Dios qué dice? Bueno, no se han dormido, ¿verdad? ¿Y el pueblo de Dios qué dice? Amén. Entonces, en base a eso, nosotros para nuestro bien, para nuestra salud espiritual, debemos de aprender a darle cuentas a alguien. Hay quienes le dan cuenta a su jefe, le dan cuenta a su patrón, pero a un pastor, a un líder, no le dan cuentas. ¿Y sabe qué dice aquí el Espíritu Santo? Yo creo que por eso no se permitió que se supiera quién escribió el libro, aunque yo coincido con muchos teólogos que por el estilo, el único que puede manejar el libro de los Hebreos con tanta sabiduría y maestría es el apóstol Pablo. Yo coincido con varios que para mí que fue el apóstol Pablo. Pero lo que sí es seguro es que el Espíritu Santo dice: obedezcan ¿a quién? A sus pastores. Hagamos un pequeño ejercicio. Pregunte a su vecino que está al lado: ¿quién es tu pastor? El rebelde mochocota va a decir: Jehová es mi pastor, yo nada más a él me sujeto. Mentira, mientes. Porque si no amas a tu pastor que ves, menos que ames al que no ves. Si no obedeces a tu pastor que ves, menos que obedezcas al que no ves. No te engañes, ni te des baños de pureza y de religiosidad. La anarquía es lo que ha traído el caos en el mundo. Satanás, que el Señor lo reprenda, no quiso sujetarse al Padre. Dijo: no, yo soy igual que Él y me pongo al lado de Él. Y se le olvidó que Papá Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Para Él es toda la honra y toda la gloria. Al chamuco se le olvidó que Dios no comparte su gloria. Aunque Él quisiera, no puede hacerlo, porque Lucifer, que es Satanás, es creado. Dios lo creó.
¿Cómo es posible que voy a poner ahí mi empresa al lado de él? No la vas a hacer. Entonces esa anarquía vino a la tierra, porque hay golpes de estado, no quieren al gobierno. Te rebelas contra la autoridad municipal, te rebelas contra tus padres, te rebelas contra los maestros. Y en la iglesia pues te rebelas contra los pastores. Pero la ordenanza es esta: sujétense en sus pastores, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, quiero aclarar algo. Yo siempre los bendigo en el nombre de Jesús. Me doy cuenta quienes son rebeldes, quienes andan de picaflor, de iglesia en iglesia, de evento en evento, y no dan cuenta ni razón de nada. ¿Dónde estuvo usted el día de la primicia? Allá en otra iglesia. ¿A quién le avisó usted? No, pero es que de la misma cobertura. Sí, pero ¿a quién le avisaste pues vos? Así decimos en Tuxtla, ¿y vos? O sea, ¿con quién te reportaste pues? Tenemos que ser ordenados, porque si un pastor, y no estoy hablando necesariamente de Torre Fuerte, un pastor de cualquier iglesia se empieza a quejar: mira que la gente no diezma, mira que la gente no obedece, mira que convoqué a un ayuno y nada más llegó uno, mañana renuncio. Dice que cuando el pastor, el líder, se empieza a quejar, no es provechoso, porque papá Dios lo está oyendo y puede tratar con ese tipo de personas. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores como quienes han de dar cuenta. Y aquí quiero aclarar algo más, por si alguno está diciendo: pastor, ¿y usted con quién da cuentas? Aquí va la respuesta. En Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo, mire, ahí estaban en la iglesia la crema y nata. Estaba uno que se creó con Herodes el tetrarca, estaba Saulo, que es Pablo, estaba Bernabé, estaba Silas, estaban todos los apóstoles por el Espíritu Santo, estaban ministrando al Señor, es decir, que estaban en los cultos. Y entonces el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Y yo encontré en la Biblia que Bernabé era otro apóstol, ahí apúntelo. Y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces Pablo, apóstol, y Bernabé, apóstol, hacen su primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero, Bernabé ya no va porque tuvo desacuerdo con el apóstol Pablo, llevó a Silas. Pero cuando el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé, ellos hacían los viajes misioneros, el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, regresaba y se reportaba con su iglesia. No es de que el apóstol andaba suelto. En este sentido, dije yo: gloria a Dios. Aquí en la iglesia tenemos, ¿cuántos saben que tenemos un consejo apostólico? Sí, con quien yo me reúno cada determinado tiempo, platicamos, tomamos consejo. Cualquier viaje que hago, a veces no se los aviso a todos ustedes por razones obvias, ¿verdad? Que a veces hay tiernitos que dicen: es que si no está el pastor no vamos. Y ya se les dijo: no vengan por el pastor, vengan por Cristo. Entonces, para evitar cuestiones así, yo me reporto, tenemos el consejo, pero hay un grupo más cercano a mí que son los 5 pastores de zona. ¿Sí? Ellos saben mis movimientos y cuando yo regreso, yo les doy cuenta a ellos. Igual, aparte de reunirme con el consejo, también con los pastores de zona, cada determinado tiempo me siento con ellos, desayunamos, les platico: miren, el asunto está así, y les platico, la situación está así, y les doy cuenta también a ellos. Aparte de eso, ahorita estamos formando un consejo apostólico, pero a nivel municipal, porque a nivel estatal ya lo tenemos. Yo he pertenecido a un consejo de apóstoles a nivel estatal, para poder dar cuentas, para poder rendir cuentas de lo que estamos haciendo, y ellos tienen toda la autoridad también para llamarnos. Entonces tenemos que sujetarnos. Es bueno entregar cuentas, es bueno avisar. ¿Y qué dice el pueblo de Dios? Amén. Porque desde el momento que usted, aunque su pastor no le conteste, ya está usted bajo cobertura. Mire, desde el momento que dice: pastor, mire, voy a tal parte, solo con hacer eso, Dios lo está viendo, ya le está poniendo su bendita cobertura. Y recuerde: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo? A través de la cobertura, a través de los pastores. Ahora, las iglesias locales, dependiendo de la cantidad de gente que se congrega, puede haber más de un pastor.
gracias a Dios, aquí en Torrefuerte, aparte de mí, ¿cuántos saben que hay 5 pastores más? Ya le dije a los hermanos, el día que nos juntemos todos los pastores de zona conmigo en un culto, es señal de que Cristo viene. Bueno, en la fiesta de las premisas estuvieron todos, pero siempre nos falta alguno. Entonces yo quisiera pedir así rápidamente a los pastores de zona que vengan rápido por acá, por aquello de que no los conozcan. Al parecer solamente falta el pastor Leví, que anda en Ciudad de México, porque pues cubriendo allá, él es supervisor de 4 iglesias allá y también es maestro del Instituto Bíblico. Tenemos una extensión, un campus allá en Ciudad de México y están compartiendo clases junto con la maestra Silvia. Gloria al Señor. Ok, vengan los pastores. Vi al pastor Rose, vi al pastor ¿qué otro pastor? ¿Quién falta? Y el pastor Benja también me informan que, y el pastor Rosalín creo que fue al baño, pero ahorita va a venir. Entonces, hay 5 pastores. ¿Cuántos conocen al pastor Leví? ¿Sí? ¿Cuántos conocen al pastor Benjamín? ¿Y el pastor Rosalín? Todo termina en in, ¿verdad? Porque son in, gloria al Señor. El pastor Robertito, levante su mano, pastor Robertito. Lo ve este chiquito, pero filoso en el Señor, aleluya. Y el pastor Carlitos, gloria al Señor. Hay 5 pastores de zona. Usted pregunte, ¿y yo de qué zona soy? Hemos dividido la ciudad. Gracias, siervos, pueden pasar. Gracias. Ellos llevan años con nosotros. De hecho, aunque el pastor Leví creo que es el más joven de todos, es el que más años lleva conmigo. En segundo lugar, el pastor Carlitos Moreno, en cuanto a tiempo. Después el pastor Benjamín, el pastor Rosa, se da la mano ahí con el pastor Robertito, más o menos son contemporáneos. Entonces el pastor Leví pues estaba bastante joven, creo que tiene 34 años, pero desde muy jovencito se sembró con nosotros, fue mi Timoteo. Entonces Dios levanta de aquí mismo los pastores. Estos son los pastores de zona, y espero en Dios que otro día sí podamos estar todo el consejo y presentarles. También están los diáconos. Quiero presentar a los diáconos en otra oportunidad. Aparte de eso están los líderes de las reuniones familiares, los líderes de los tabernáculos, los supervisores. En otras palabras, hermanos, tenemos en la iglesia Torrefuerte un equipo bien estructurado. Gracias, porque hay personas que cuando se casa alguien de la familia, hay 15 años, se adaptan a mi agenda. De verdad yo valoro mucho eso. Sin embargo, yo les he dicho, cuando de plano yo no me pueda adaptar y ustedes ya tienen visto el salón, tienen visto hasta el novio, no se les vaya a escapar la fecha y todo, yo no pueda, he autorizado que los pastores de zona oficien la boda, oficien los 15 años. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Sí? Más o menos cómo estamos estructurados. Entonces, Dios lo quiera, alguna situación emergente, pues también tenemos el control. El domingo en la tarde noche, ¿cuántos conocen a la hermana Florecita? Guerrera de Dios, ¿verdad? Tuvo un accidente, gracias a Dios está fuera de peligro. Ahorita su hija la tiene en Tuxtla, pero desde el primer momento se me avisó. Estuvimos pendientes con mi esposa, estuvimos orando, estuvimos pendientes, y su pastor de zona también estuvo pendiente. A veces algún pastor sale a cubrir una misión, como en el caso ahorita que está afuera el pastor Leví, pero quedan otros, entre nosotros nos apoyamos. El asunto es de que si usted se identifica con la iglesia, usted dice, yo soy miembro, soy parte de esta iglesia, acostumbramos a decir de la gran familia Torrefuerte, entonces usted va a ser identificado por los pastores. Incluso cuando se muere alguien y es parte de nosotros, ¿ya se dio cuenta que todo el funeral se cubre? A veces hay familias que dicen, bueno, queremos velar 2 noches al difunto. Bueno, los 2 días, ahí están, si no son líderes, son diáconos, pastores, se está predicando todo el tiempo.
Y aunque no todos los salmistas a veces tienen tiempo para ministrar en un velorio, pero estamos viendo el que pueda a esta hora, el otro no puede a esta hora, puede a tal hora, y nos estamos ahí coordinando a fin de no dejarlo solo. Pero la persona, ovejita, hija de Dios, que unos meses está en una iglesia, luego está en otra, pues no diezma, no ofrenda, no se involucra en nada, finalmente a uno como pastor hasta pena le da, dice uno, y si se llega a morir, ¿quién será que va a oficiar? Y si se llega a casar, ¿quién será que lo va a bendecir? Porque su membresía no está bien clara. Por eso es importante que si el Espíritu Santo lo trajo a usted a esta iglesia, por favor, ya no se sienta extranjero ni advenedizo, porque usted es un miembro de la familia de Dios. Siéntase parte de nosotros. Por favor, no se sienta ajeno. Ahora, ¿por qué motivo se hace esto? Mire, hace 23 años, cuando tenía 23 gentes en la iglesia, precisamente tenía 23 gentes, yo varias veces les dije, a ver, ¿a quién de ustedes no los he visitado? Porque eso sí, yo he tratado de ser un buen pastor visitándolos a todos. Y yo les decía, a ver, levante la mano el que no le he visitado. Y nadie levantaba la mano. Pero si yo digo eso y un domingo, media iglesia va a levantar la mano. Entonces tal vez yo no los he visitado, pero los pastores que los visitan, que los frecuentan, que están con ustedes orando, son personas que yo he delegado. Obviamente Dios lo ha permitido y Dios respeta la autoridad que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, hermanos, ¿de dónde viene esta idea? Mire usted, otra vez, Egipto estaba no sujeto a una autoridad por amor, sino aquí te sujetas porque aquí está tu padre, decía Faraón. Y venían los israelitas otra vez acostumbrados al maltrato, al regaño, al chicote. ¿Cuántos vienen así del mundo? ¿Y por qué ahora son muy fresas? Son rositas, no les puedo decir nada que luego se sienten. Si allá bien que te mentaban la madre y ahí estabas, aunque no digan amén. Pero ahí estaba el carracón, ahí empecinado. Como chucho los trataban algunos. Pero ahora son unas rositas, ¿verdad? No los pueden tocar, que ya delicaditos. Resulta que ahora el pueblo de Dios salió de la esclavitud. La Biblia habla de 600,000, sin contar niños. Entonces hemos calculado, coincidimos varios teólogos que eran aproximadamente 3 millones de personas, contando hombres, mujeres, bebitos de pecho, viejitos que ya estaban más de salida que para acá. Eran casi 3 millones de personas. ¿Y sabe qué hacía Moisés, siervo de Dios? Desde las 5 de la madrugada, y a veces es posible antes, ahí estaba sentado, venía, le traían un problema, otro, él decía hagan esto, hagan lo otro, pero un día lo visitó su suegro, y su suegro, Dios bendiga a los suegros, le dio un consejo. Por favor, quiero mostrarles esto para que sepan de dónde viene la idea del pastoreo y por qué nos organizamos de esta manera. Éxodo, que es salida, es el segundo libro de la Biblia, capítulo 18, verso 13, 18-13 de Éxodo. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás, es decir, morirás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios.
y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y el pueblo de Dios dice: miren qué idea. Es decir, no porque Moisés tenía una gran unción y mucha sabiduría, lo sabía todo. Moisés tuvo que ser aconsejado por su suegro. Mire qué pasaba. Estaba Moisés sentadito y venía por allá alguien y decía: Moisés, ya me toca mi turno. A ver, la ficha número 444,000, que pase. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál es su problema? Es que el perro de la vecina comió mi gallina. Y ahí está Moisés dando consejo. A ver tú, ¿cuál es tu problema? La ficha 344,561, pásele. ¿Y tú cuál es tu problema? Moisés, tengo problemas con mi mujer porque no sabe preparar el mole poblano. O sea, cositas como esa, hermanos. Entonces Jetro le dice: te vas a morir. Mira, tú consulta a Dios, es decir, busca los remas, busca la palabra, prepara gente. El pueblo era muchísimo. Pon un jefe sobre 1000, o sea, muchos jefes, pero cada jefe sobre 1000. Otro jefe sobre 100, otro jefe sobre 50 y otro jefe sobre 10. Las reuniones familiares, las células. ¿Usted cree que es conveniente que si yo como pastor llevo toda la carga de la iglesia, y no solamente de esa, de casi 50 iglesias más que le damos cobertura, yo ministro a pastores? ¿Sí me explico? Yo con un pastor me puedo sentar hasta 4 o 5 horas, porque al ministrar a ese pastor, si él tiene 300 personas, yo estoy favoreciendo a 300 personas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿usted cree que es justo que alguien me pida una audiencia y yo le digo sí tal día a tal hora y le doy de mi tiempo y me venga a preguntar si es bueno o es malo comer hojuelas de la nacida de niño en diciembre? ¿Sí me explico? O que me venga a decir que su vecina le está echando brujo, como dicen allá en mi tierra. No, esa respuesta a usted, si usted es tiernito, se lo puede dar hasta un líder de su reunión familiar. Los de aquí no están enterados, por eso no confirma. Hasta un líder de su reunión familiar le puede dar una respuesta. Si es un caso un poquito más serio, bueno, hay un supervisor, hay un diácono. Gracias a Dios veo que hay gente que tiene confianza con algunos diáconos. Y si no, pues están los pastores de zona. Mire, todos los pastores de zona que tenemos acá, todos, los 5 pastores de zona son licenciados en teología, por si usted no lo sabía. O sea, son gente que se han preparado, se han capacitado. Usted pudiera consultar con ellos y seguramente ellos también le van a dar una palabra, una respuesta. ¿Sí? Ya si ese que se quejó que su mujer no sabe hacer mole poblano, bueno, dice el pastor de zona: a ver, ¿cuál es tu problema, hermano? Pues es que mi mujer no sabe hacer mole poblano. No te preocupes, mi esposa le hace un mole tremendo, y dice la Biblia que las más grandes le enseñan a las más jóvenes. Mándala el martes y le va a enseñar. Bueno, ya le enseñó, asunto resuelto. ¿Sí me explico? Que aquel parece que su vaca se salió del corral y comió mi milpa. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Tendrás que restituir el agravio. Esas tareas las puede hacer un líder, la puede hacer un diácono, lo puede hacer un pastor. Y dice: y los problemas más graves, como siempre, a Moisés, como siempre, al líder. Hermanos, yo les he confesado varias veces que a mí no me toca decidir entre es negro o blanco. Créanme que yo entiendo muy bien esta palabra. Los casos más difíciles me los traen a mí. Y casos bien tremendos, donde ni blanco ni negro, medio gris o qué color.
¿Y sabe qué hago en muchos casos? No crean también que me las sé de todas. Tengo que consultar a Dios. Y ahí me acuerdo de las palabras del maestro. Dice Jesús: no te preocupéis, al momento te daré palabra para responder. Y si Dios nos ha revestido de un liderazgo, de una autoridad, es para que nosotros le demos a usted un buen consejo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Entonces Jetro le dijo: mira, te vas a morir, Moisés. Mire, hace algunos años puse un pastor en una de las comunidades y la iglesia empezó a crecer. ¿Qué será? Le llevaré unos 7 años al pastor, pero en sus primeros 3 años de pastor, su cabello cambió de negro a blanco. Bíblicamente le floreó el almendro, blanco todo. Yo le llevo 7 años y se ve más viejito que yo, pensando que yo me viera viejito, ¿verdad? Parece que fuera mi papá. Y le llevo 7 años, porque no todos pueden ni saben sobrellevar las cargas. Ser pastor no es cualquier cosa. En la iglesia pudiera haber alguien más preparado que el pastor, incluso con más facilidad de palabra, pero eso no importa. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y yo le dije a este pastor: siervo, delegue, pero es que si me traicionan, pero es que si fallan, no importa, se tiene que hacer. Traidores siempre habrá. Aquel que se le delegó, porque nos ha pasado, se le delega ovejitas para que las cuide y luego las granjea, y el día menos pensado, pum, se los lleva. A mí me quita un peso de encima, pero en el día del juicio, quién sabe cómo le vaya, porque va a entregar cuentas ante Dios. ¿Ya para qué lo maldigo o me amargo? ¿Sí me explico? Hasta jurídicamente eso se llama abuso de confianza. El trabajo del pastor, hermanos, gloria a Dios por los pastores que me ayudan. El trabajo del pastor es muy especial. Fíjese que, ¿de dónde viene la idea? Pues de allá, de la antigüedad, cuando se pastoreaban las ovejitas. El pastor de ovejas, literalmente hablando, tenía que caminar muy lejos a veces para encontrar pasto, porque resulta que la oveja no come zacate. Tiene que ser de ese pastito tiernito que apenas está saliendo y ya se lo comen bien rico y agüita. Entonces por eso el pastor tenía que viajar kilómetros y kilómetros con el rebaño. Aparte de eso, tenía que turnarse con los otros pastores para cuidar en las vigilias de la noche que no viniera un lobo o un ladrón, un salteador a quererse llevar una oveja. Y parte de lo que hacía el pastor era lo siguiente: ya sea que agarrara ramas con espinos, hacía como un círculo, hacía un redil, un vallado. O si no había eso, pues con piedra, y metía en la tarde noche ya al rebaño, y él dejaba una puerta por donde metía las ovejas y ahí mismo las sacaba. ¿Y sabe quién quedaba como puerta? El propio pastor. Ahí se agachaba con su cayado, con lo que llevara, y ahí estaba, tal vez cabeceaba. Tal vez al rato le agarraba un poquito el sueño, pero ninguna ovejita podía salir porque él estaba cuidando el rebaño. Ningún ladrón o lobo podía entrar porque él estaba en la puerta. De ahí tomó Jesús la idea, la metáfora de decir: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará por acá, saldrá por allá y hallará pastos. O sea, por eso Jesús es el buen pastor. Pero también Él es el príncipe de los pastores. Y viene muy pronto para recompensar a sus siervos. ¿Qué siervos? Sus siervos los pastores, porque gracias, hoy quiero aprovechar el tiempo, gracias pastores que nos apoyan, de verdad, yo los aprecio muchísimo, porque son incansables, están en una cosa, están en otra, y fíjese que me doy cuenta que aman a la gente, que aman al rebaño. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los pastores que tenemos? Amén. Mire, la palabra pastor, porque a veces nos confundimos, escuchamos presbítero, anciano, pastor, obispo. Entonces un anciano
no se habla de una persona que físicamente está cargada de años. Un anciano es un presbítero es un pastor, y un pastor es un obispo. La palabra obispo significa uno que mira un poquito más arriba, el que supervisa. No, pero la palabra sí existe. El obispo es el que mira un poquito más arriba, está supervisando, pero también es un pastor. El anciano de la iglesia también es un pastor. El presbítero es un pastor. En una versión encontré la palabra el prelado. A veces se usa la palabra prelado, pero como que ya está muy raro, podemos equivocarnos. Y en vez de decir prelado, vayamos a decir pelado, como que se va a oír feo. Entonces mejor hemos escuchado anciano, presbítero. Hay otra versión que dice llame a los ancianos de la iglesia. Otro dice llame a los que ministran en la iglesia. Por ejemplo, en la Vulgata dice que obedezcamos a los presbíteros, en Hebreos 13:17. Y en la Septuaginta dice igual, obedezcamos a los presbíteros. Entonces, otra versión que se llama la versión Peshitta dice llamen a los que ministran en la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los pastores? Aún así, los líderes, los supervisores también son pastores de alguna manera, porque nos están ayudando a cuidar el rebaño. ¿Sí está claro, hermanos? Porque de lo contrario, yo le decía a este pastor que les comentaba que su cabello se puso blanco en 3 años y pues no es su tiempo. Le digo, ¿sabe qué? Aprenda a ponerle en las manos de Dios el asunto, porque hasta bajó muchísimo de peso. Ya me estaba preocupando por él. Le digo, tenga mucho cuidado, porque si sigue así, ¿qué iba a pasar con Moisés? Se iba a morir. Yo no sé si Moisés tenía un higadote así de vaca, pero ¿cómo aguantaba el hombre? Entonces, si queremos ver bien todavía a nuestros pastores, hay que tratarlos bien. Dice en Hebreos 13:17, para que no lo hagan quejándose, porque no es provechoso. Otra versión dice, ustedes como ovejas, denle motivo a su pastor para que se alegre. No está de más que de repente le invite a cenar, de repente le dé un regalito, una corbata mínimo, una ofrenda, no sé, algo. Yo de alguna manera me entiendo con ellos, pero ¿qué queda la iglesia? Honren a sus pastores. Y no solamente me refiero a mi esposa y a mí, sino a los pastores de la iglesia. Y eso no es idolatría, eso Dios lo manda, que tenemos que aprender a honrar para que no se quejen, para que no digan, nunca me dan vacaciones, nunca me dan un bono extra para disfrutarlo con mi familia, porque eso no bendice. Y finalmente, antes de que se duerma, ya se vaya a tomar su chocolate caliente. Ahora que estaba estudiando y en estos días he estado rumiando esta palabra, le voy a decir algo más. Porque la gente que no se convierte, la gente que no ama a Dios, y si no ama a Dios, menos amará a la iglesia, menos a los pastores, son para ellos de los más odiados. Esa gente siempre se va a quejar. Nunca me visitan, estaba yo enfermo y no me vinieron a ver, tuve un problema y ni siquiera un mensaje me dieron, ni por WhatsApp, ni por Messenger, ni por nada. Y aquí es donde yo quiero enseñarles algo. Y de entrada les hago una pregunta. El pastor tiene que llegar a su casa para ver cómo está usted, qué bronca tiene, si le duele el cabello o qué onda. O usted bíblicamente tiene que reportarse con su pastor. Bíblicamente, qué es lo correcto? Que el pastor llegue a su casa, decirle, ¿cómo están, hijitos? O usted tiene que reportarse. Aquí les va la respuesta. Si usted es oveja y ama a Dios y no quiere que el nombre de Dios ni de su pastor sea vituperado, usted tiene que avisar cuando tenga un problema. Los otros que no dijeron amén estaban en el otro punto, ¿verdad? Que me visite. No, pues no somos adivinos, porque la adivinación es pecado.
El único que sabe tus problemas sin que tú se lo digas es Dios. Y siempre he dicho, si nadie te visita es porque Dios quiere verte directamente. Sin embargo, ponme ahí en la pantalla, hijo, Santiago 5:14. Es un texto clave para esto. Si está alguno entre ustedes enfermo, ¿qué dice? Oren para que de pronto llegue el pastor y digan, wow, siervazo, no se lo reveló ni carne ni sangre. ¿Así dice? ¿Qué dice? Como que el apóstol Santiago ya sabía que en estos tiempos iba a haber teléfono, ¿verdad? Dice, llame a los ancianos, y ya les expliqué, los ancianos son presbíteros, son pastores, son líderes. Dice, llama a tu líder, a tu pastor de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el Señor promete que si tú haces esto, tú vas a ser perdonado si hubieras cometido un pecado, y además serás sanado. Otra vez, el pastor tiene que estarte monitoreando, o tú tendrás que llamarlo. Según Santiago 5:14, tú tienes que llamar al pastor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo dice aquí? Llame, avisa, porque si tú no avisas, ¿cómo nos vamos a enterar? Y luego te vas blasfemando. Ay, en esa iglesia no hay amor, no lo atienden a uno. ¿Cuándo platicaste tu problema? Y hasta algunos mentirosos. Tiempo tiene que le pido audiencia al pastor y no me da audiencia. Mentiroso. Si usted en alguna ocasión pide audiencia con un pastor y no le da audiencia, deme a mí la queja. Y si algún día usted me pide audiencia a mí y yo le niego una audiencia, quéjese con los pastores de zona, ellos me lo van a decir. Y no va a haber ningún problema. Siempre hemos estado dispuestos a atender a nuestra gente. Si viéramos que el caso es muy grave, como los médicos especialistas, ¿no? Que dicen, no, está fuera de mi alcance, te mandan con otro especialista, pero de que te sacamos del apuro, te sacamos. Siempre y cuando tú quieras, porque si tú no quieres, con todo respeto, al menos yo, jamás voy a llegar a tu casa a decir, hey, ¿qué bronca tienen? ¿Qué problema tienen? ¿Y qué tal y no me respetan? ¿Y qué tal y usted qué le importa? Y con justa razón me lo van a decir. Eso jamás lo espere de mí. Pero si esa oveja se reporta, yo con toda confianza puedo enviar a alguien o puedo llegar yo mismo y decirle, hermanos, venimos a orar por ustedes. Porque a veces de verdad me he sentido mal de que me dicen, no, pues es que mi mamá lleva 3 días internada y ya le avisó a alguien. No, a nadie. Y todavía me dicen, ¿y cómo se lo reveló el Señor? Yo digo, es que le vi cara de cucaracha fumigada. Y dije yo, este tiene algún problema. Ya ni siquiera por el discernimiento de espíritu, sino por el don de la sospecha. Ya existe el don de la sospecha. Sospecho que este tiene problemas, pero no es así. Por favor, hermanos, aprendamos lo que dice la Biblia. Llame, avise. Ya no hay señales de humo, hay mucho como reportarnos ahora. ¿Y qué hacía Moisés? ¿Llegaba a la casa de cada uno de ellos? No, ellos venían, diga conmigo, venían y traían su problema. Amén. Entonces, otra vez, venían, pastor, necesito hablar con usted. Necesito que me oriente, que me dé un consejo. Dice que venían. Entonces, Moisés, siervo de Dios, delegó a otros para pastorear a un inmenso rebaño. Obviamente cuando usted no nos consulta ni nada, pues también gloria a Dios porque nos da menos cargas y menos chambas, ¿verdad? Sin embargo, lo bíblico es que usted avise. Porque si usted no avisa, pues ¿cómo? Tienen que avisar. Y en la iglesia pasa lo mismo. Si usted no avisa, mínimo con un líder que usted avise, ya toda la iglesia lo sabe. Mínimo el liderazgo lo sabe. Y podremos orar por usted. Entonces, por favor, quítese de su mente toda raíz de amargura.
de que no me visitan, no están al tanto de mí. Hermanos, hoy, gracias a Dios por las redes sociales, hasta por un mensaje de WhatsApp podemos saber cómo está usted. La gente que nos da confianza, yo en lo personal sí lo hago. Cómo sigue de salud, cómo sigue el problema, cómo sigue la situación. Incluso hasta los pastores que están en nuestra cobertura, siempre estamos orando por ellos. Y de repente pues no los vemos constantes, le preguntamos ¿qué hay? ¿Para qué le pregunta a uno? Le están pasando un problema con algún familiar o algo muy delicado, muy fuerte, y ahí aprovechamos para comprometernos a orar por esa persona. Entonces, en esta noche creo, hermanos, que hemos aprendido algo. Necesitaba instruirlos en cuanto a esto. Número 1, somos la iglesia de Cristo a nivel mundial. Número 2, sí es necesario que te reconozcan como miembro de una iglesia local por cualquier cosa, ¿sí? Para que el enemigo no te agarre desprevenido. Habrá gente orando por ti, habrá gente que te dé un consejo, habrá gente que cuando quieras hacer lo malo te va a estorbar, te va a redarguir. Y número 3, el pastor no va a saber si tienes un problema, al menos que se lo platiques, porque no somos Dios. El único que sabe todo, sin que usted se lo diga, es Dios. Cristo viene por una iglesia ordenada, viene por una iglesia que reconoce a una familia. Por favor, estemos de pie en esta noche. Vamos a hacer una oración. Dele gracias al Señor porque el Señor lo ha reconocido a usted como su hijo. ¿Cuántas veces usted se sintió excluido tal vez de su propia familia, del grupo de gente popular en su escuela? Tal vez le hicieron bullying, tal vez lo quedaron viendo feo y lo despreciaron, yo no sé. Pero sabe una cosa, al menos mi familia y los pastores nunca lo vamos a ver de esa manera. Los amamos a todos, los bendecimos a todos, los saludamos por igual, siempre y cuando se dejen, ¿verdad? Algunos, si no se dejan, pues tampoco se les puede obligar, pero de nuestra parte jamás los veremos con ojos de rechazo, porque Cristo los ha recibido. ¿Quiénes somos nosotros para no recibirlos a ustedes? Cierre sus ojos un momento, por favor, y dale gracias al Señor. Declárate como miembro de la gran familia de Dios, porque si Cristo viniera esta noche, y así como un día tú aceptaste a Cristo, y si el Señor viene esta noche y tú no te has destapado como cristiano, como miembro de la gran familia de Dios, es muy probable que no te vayas con el Señor. Siempre en el cristianismo hubo escándalos. La noche que Jesús fue tomado preso, hubo mucho escándalo en las redes sociales de aquel tiempo. Se comentó mucho de que al maestro lo dejaron sus discípulos. También se comentó que en ese día uno de sus discípulos más allegados se suicidó. Se comentó también que el que más decía que iba a morir por él lo negó 3 veces.